Y bueno, los que nos quedamos, pues vamos entonces a entrar en la predicación. La semana pasada comenzamos este tema acerca del pecado, el poder destructivo del pecado, y vamos a darle continuación a esta enseñanza, porque pues el pecado es algo con lo que vamos a estar lidiando todos los días de nuestra vida, a cualquier hora. No nomás es en la mañana, en la tarde o en la noche, es a cualquier hora, todos los días. Aunque estemos grandes, bueno, más grandes, ya estamos grandecitos. Aún estemos ya grandes de edad, que no podamos quizá movernos, nuestra mente va a seguir dando vueltas. Y si, y si no tenemos dominio sobre el pecado, va a llegar el día en que nos va a consumir. Ahorita que veníamos para acá, eh, vimos a una jovencita parada en una esquina. Yo le calculo que tendría aproximadamente unos 25 años, en donde estaba descalza, pues, sucia, estaba inhalando algo, parece que era como un tipo spray de algo, no sé, algo estaba inhalando, sí, directamente. Y pues se veía mal. Y pues inmediatamente con el tema me digo, Señor, ¿cómo puede llegar una persona a tal punto, a tal decadencia, a, a, a dejar de ver, a dejar de verse normal, a dejar de verse natural, a dejar de experimentar las cosas bonitas, a dejar de simple y sencillamente perderse sola y perder a su familia? ¿Cómo puede llegar una persona a tal punto? Y lo platicábamos la vez pasada, el domingo pasado, poco a poco, poco a poco. Recuerdo, mi papá nos enseñaba cuando estábamos pequeños y decía, eh, eh, a- hablando acerca del alcoholismo, decía, porque, bueno, dentro de la familia este es un problema muy, muy, muy fuerte, dentro de la familia de mi papá. Es un problema al cual no se le tiene que perder la vista, porque si nosotros nos relajamos, todos tenemos este gusto por el alcohol. Entonces, con este conocimiento, mi papá nos decía, tengan cuidado. Dice, nadie empieza tomándose una botella, todos empiezan con un trago, todos empiezan probando, todos empiezan con la curiosidad de saber a qué sabe, hablando de este punto, ¿no? Y así es como empezamos, cada uno de nosotros, poco a poco, poco a poco. Decíamos la vez pasada que a veces queremos ser como aquellos hombres que se atreven a tener como mascota a una fiera salvaje, que cuando están chiquitos están hasta bonitos. Ay, el leoncito, el tiguercito, y ay, y hasta hay cosas, ¿no? Ay, qué bonito. Y lo alimentamos y va creciendo, así como el pecado, que de momento nosotros lo vemos como algo tan insignificante, tan chiquito y tan, tan inofensivo, que lo podemos dominar. Y llega el momento que le hemos dado tanto de comer que se convierte en aquel animal salvaje que en un momento nos devora. Eso le pasó a esta muchacha. Empezó probando, empezó con curiosidad quizá. Algún amigo se lo regaló. ¿Cómo empiezan los jóvenes en drogas en la escuela? Se la regalan. Mira, prueba esto. Y llega un punto en donde se pierde el control y nos devora el pecado. Nos devora nuestra iniquidad. Lo que pensábamos que teníamos en dominado, llega el momento en que nos hace pedazos. Decíamos que el cristiano en la actualidad ha dejado de ver este punto, lo peligroso que es el pecado. Y muchas personas cristianas tienen sus pecados favoritos escondidos en su corazón, creyendo que están dominándolos, creyendo que los tienen bajo control, que ellos pueden salir, como decía Vicente ahorita, salir en el momento que ellos lo necesitan o quieren, porque yo lo tengo dominado. Y jugamos con el pecado. Y aquí quisiera pedirte algo y decirte algo. Inmediatamente
como naturaleza humana que somos caída, inmediatamente cuando hablamos de pecado o de las consecuencias del pecado, normalmente pensamos en el que tenemos a un lado. Pensamos en la persona que está con nosotros, pensamos en aquel que me hizo, en aquel que me dañó, en aquel que no quiere entender. Y pocas veces pensamos y centramos este mensaje en nosotros mismos. En esta ocasión le voy a pedir que se centre en usted, que deje de dar codazos, pellizcos, ojos, que no lo voltee a ver, no la voltee a ver, sino vaya a ver su ser interior. Porque este mensaje es personal. ¿Por qué no podemos salir del pecado? ¿Por qué no podemos llegar nosotros a tener una vida plena, limpia con el Señor? Porque siempre estamos viendo los pecados y las cosas que los demás nos hacen o lo que las personas hacen. Desgraciadamente, este es un como instinto de defensa del ser humano. Ese instinto de supervivencia te lleva a decir, no, yo no quiero, yo no lo hago, yo no entro. Es aquel. Entonces, pensando en esto, ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué hay dentro de nuestras vidas? Haciendo un análisis introspectivo, ¿qué hay dentro? ¿Cuál es este pecado que tú y yo no queremos dejar? ¿Cuál es ese pecado que no estamos dispuestos a dejarlo por el todo, a tirarlo a la basura y no volver más a él? ¿Qué es? Quizás, fíjense, puede ser un chisme. Hay personas chismosas, no de aquí, diría Guillermo Gómez, no de aquí, de otro lado, nuestro pastor de Fontana. Quizás el egoísmo. ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Celos? Yo creo que cada uno de nosotros puede estar pensando ahorita qué es lo que hay dentro del corazón. Pleitos. No se pueden poner de acuerdo entre los esposos porque cada uno de ellos ve su punto y quiere ponerse adelante del otro. Pleitos. Sexo ilícito. Droga. Alcohol. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es lo con qué estás batallando? ¿Qué es lo que al Señor, qué es lo que no has querido dejar? ¿Qué es lo que no has querido entregar? Sea cual sea, mi hermano, este pecado favorito, este pecado que te deleita, aquello que te tiene dominado y que tú crees que lo puedes dominar, aquel pecado que sigue ahí en el corazón de cada uno de nosotros, déjame decirte que este pecado, por muy pequeño que tú pienses que es, o por muy dominado que pienses que es, este pecado te puede destruir. Y lo decíamos la semana pasada. Nos puede destruir, nos puede hacer pedazos. Es importante que tú y yo entendamos perfectamente de dónde viene el mal y de dónde provienen todas estas tentaciones y de dónde provienen todas estas, pues sí, tentaciones que nos hacen pecar. ¿De dónde proviene? La respuesta rápida, pues bueno, es Satanás y es de nosotros mismos. No le busquemos más. Algunos cristianos enseñan, enseñan mal y dicen que el mal, que el pecado proviene de Dios. Ellos dicen que, bueno, que hay textos bíblicos que hablan acerca de esto y escuchaba a alguno que decía que en Génesis 2:9, donde dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, ahí está, el Señor creó el mal. Nada más errado que esto. El Señor no hay mal en él. No hay tentación en él. No, o sea, debemos de ver, o sea, realmente en dónde estamos parados y quiénes somos y no echarle la culpa a nadie más. El Señor creó el árbol de conocimiento, dice aquí del bien y del mal, para darnos conciencia, para saber lo que nosotros hacemos. Habla de conocimiento de las cosas buenas y de las cosas malas, no de que Dios puso el mal para que nosotros pecáramos.
nada más alejado de la realidad, porque cómo Dios va a crear el pecado para que la gente peque, después sacrificar a su hijo para salvar a todas aquellas personas que él mismo hizo pecar. Es incongruente. Pero sin embargo se está enseñando en iglesias. Este tipo de pensamiento solamente se me ocurre en una mente perversa. Es como, por ejemplo, el gobierno hace poquito que se crea una enfermedad para que las personas se infecten, para que después ellos mismos crear una vacuna para vacunar a todas aquellas personas que infectaron con ese mismo virus que ellos mismos crearon. Y de esa manera ganar millones y millones de dólares en todo este movimiento. Dios no es así. Dios no hace este tipo de cosas que el ser humano sí se atreve a hacer. El versículo que acabamos de leer se refiere simple y sencillamente al despertar de la conciencia. Cuando Adán y Eva comen de este fruto, despierta su conciencia. Y entonces se empiezan a dar cuenta de lo que está bien y lo que está mal. O empiezan a darse cuenta de que estaban desnudos, como dice ahí. No se conformaron a lo que la palabra de Dios les decía, sino que escucharon otras voces, poco a poco, poquito a poquito. Ese primer bocado fue una mordida, aquel fruto de parte de Eva, fue una mordida, fue un probar, fue una curiosidad, fue un saber qué se siente. Y, y el desenlace, ustedes lo conocen, fue una destrucción total por el pecado. Fueron expulsados del paraíso, fueron expulsados de ese huerto. Y hubo una consecuencia grave por este pecado, por esta desobediencia, por solo decir una probadita a ver qué se siente. El mal no proviene de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que el mal se halló en Satanás. El mal surgió en él. En Ezequiel 28 encontramos una acusación al rey de Tiro que en muchos comentarios coinciden que está hablando acerca de Satanás, de aquel ángel protector, de aquel querubín. Y vamos a leer ahí, cabe resaltar en esto que vamos a leer todas las cualidades que Satanás tenía, la hermosura que él expresaba, la hermosura que él irradiaba. Dice Ezequiel 28, 11, 15 al 15. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanten dechas contra el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello, tú eras el sello de la perfección. Fíjese todas las cualidades. Y aún así, con todas estas atributos y cualidades y perfección que había en él, aún así pudo surgir en él el pecado. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjese toda la grandeza de este ser que no necesitó la influencia de nadie más que en él mismo, de que surgiera pecado en él. No necesitamos a nadie más para que nos tiente. Por eso es que yo les digo, vayan a su corazón, vayan a lo íntimo olvídense de todas las personas que están alrededor tuyo y analicémonos en lo personal. ¿Cómo estamos delante de Dios? A veces pensamos que si tuviera, que si hiciera, que si fuera un poquito más de conocimiento, que si estuviera más acercado con el Señor, a lo mejor no, pecaría tanto. Pero nos damos cuenta de que la condición del pecado puede surgir a cualquier persona. La semana pasada hablábamos de David, el hombre con el corazón de Dios, y David no tuvo la influencia de ninguna persona y pudo ser capaz de maquinar paso a paso
todo lo que iba a hacer o todo lo que sucedió en su pecado con Betsabé. Somos responsables de lo que hacemos, somos responsables de lo que decimos. Dice el 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, cerca del Señor, cerca de Dios. Dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Surgió ahí, en su corazón, por sus concupiscencias, por promoverse, por querer buscar un lugar que le pertenecía a Dios, porque quererse quedar con la adoración que le pertenecía a Dios. En él se halló la maldad. En esta persona tan llena de capacidades, tan cerca de Dios, se halló la maldad en él. Hermanos, tenemos que cuidarnos. Aquel que piense que está firme, cuídese, porque podemos caer en cualquier momento. Dice, hasta que se encontró en ti maldad. Esta palabra halló da la idea como cuando aterriza un avión. Esa en el concepto te da, perdón, en las concordancias y en los comentarios bíblicos te dan ciertas ideas de cómo a lo que se refieren las palabras. Y esto de que se halló en ti maldad te da la idea de como cuando todo está preparado para que el avión aterrice suavemente en su destino. Y da la idea así de que nosotros mismos, de que nuestra condición de nuestro corazón, la desobediencia, todas las cosas que nosotros hacemos, preparan para que el pecado aterrice sin ningún problema en nosotros. Para que un avión pueda aterrizar, tiene que estar la pista limpia, libre, preparada, no tiene que haber baches, no tiene que haber nada, tiene que ir fluidita y se prepara para este cometido. Pues bueno, este ejemplo da y nos da la idea de que así mismo puede surgir el pecado en nosotros. Cuando nosotros mismos, por nuestra incredulidad, por nuestra necedad, por nuestra falta de entendimiento, falta de conocimiento, o simple y sencillamente porque nos gusta el pecado que estamos haciendo, vamos preparando para que las cosas sucedan. Nosotros mismos preparamos para que el pecado aterrice suavecito en nosotros. La Biblia enseña que también el pecado surge en nuestro corazón. De alguna manera, en algunas personas, Satanás viene y tienta, el tentador, ¿sí? Viene y pone tentaciones en nuestro corazón y presenta situaciones en nuestra vida en donde como ya tenemos nosotros el terreno preparadito, caemos fácilmente. Pero hay otras ocasiones en que ni siquiera Satanás interviene en las tentaciones que nos hace y que nos pone delante de nosotros. Esto, al igual que surgió en Satanás, también surge en nosotros. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. En Dios, a diferencia de lo que decían aquellas personas que predican que él creó el mal, aquí sencillamente lo está explicando. Dios no es tentado ni tienta a nadie. Dice aquí el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Está en nosotros. Cualquier situación que tengamos en nuestra vida está en nosotros. Si soy pleitos en la casa con nuestro esposo, está en nosotros. ¿Por qué se dan los pleitos en la casa? ¿Por qué se dan los pleitos con el esposo o con la esposa? Porque en nosotros está precisamente esa lucha de querer imponer o de querer hacer nuestra voluntad. Hacemos a un lado lo que dice la palabra y nos apoyamos en nuestra propia prudencia, como dice el versículo que estamos estudiando en este mes. Dice entonces, el 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado. Está todo listo. Cómo no va a surgir el pecado si todo está listo para que llegue? Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte, destrucción. El pecado nos destruye.
El pecado es como la edad, no acaricia. No sé si ha visto aquellos videos en donde te enseñan a una estrella de Hollywood, en donde está en su prime, en su mejor tiempo, y luego empiezan a bajar los años, o a subir más bien a los años, y cuando llega al final dices, ¡ay! ¿A poco es ese? El otra vez yo me encontré con otro que era al revés, que empezaban como están ahorita en la actualidad. Dices, ay, jole, sí se ve deteriorado ese señor o esa señora. Y van bajando la edad y te das cuenta que es aquel artista que era lo máximo en su tiempo. Dices, así es el pecado, nos va destruyendo, nos va consumiendo. Cuando menos pensamos, estamos tan mal, que estamos casi irreconocibles. Y dices, ¿cómo voy a creer que se atreva tanto? ¿Cómo voy a creer que pueda hacer esto? ¿Quién se lo enseñó? ¿De dónde lo aprendió? A veces nosotros con nuestros hijos, ¿de dónde lo aprendió? Si nunca lo vio en la casa. O nosotros mismos. Vamos cruzando los límites y vamos cayendo una vez más y más y más en las cosas que nosotros hacemos. El versículo 15, este último versículo que estudiamos o que leímos, da una descripción paso a paso de lo que el pecado le va haciendo al ser humano y cómo llega hasta la destrucción total. Santiago, este mismo versículo en la palabra de Dios para todos, Santiago 13:15 dice, luego, el deseo malo da luz al pecado. Son deseos, son cosas que están en el corazón, que ahí están, que se dan vuelta. ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Y por qué lo tengo que hacer de esta manera? ¿Por qué mejor no lo hago así? Cosas que pasan en nuestra mente y cosas y situaciones que poco a poquito van bajando la guardia en nuestro corazón. Dice, el deseo malo da luz al pecado y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Es importante que conozcamos, mis hermanos, la condición de nuestro corazón para que cada uno de nosotros se haga responsable de sus actos. No es culpa de nadie más que de nosotros. Por eso hace rato decía, el ser humano tiene este instinto de supervivencia de decir yo no, que no quiere aceptar. Cuando un ser humano peca o hay algo mal en el corazón, siempre busca a los demás que están haciendo lo peor que ellos. Pero la verdad, mis hermanos, nosotros somos responsables de nuestra vida. En muchas ocasiones nosotros le echamos la culpa a todas las circunstancias que están mal a nuestro alrededor y por eso hacemos lo que hacemos. Porque es que mi esposa no me quiere, porque es que mi esposo no me quiere, es que mis amigos me juzgan, es que hay escasez, es que el diablo me hizo caer, cuando la verdad es que está en nosotros. Miles y miles de pretextos que nosotros hacemos para seguir haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque nos gusta. Esa es una realidad. Porque si no nos gustara, no lo hiciéramos. Nos gusta. Todos son culpables menos yo. En muchas ocasiones nos sentimos como la víctima, como el pobrecito. Es que nadie me entiende. Es que nadie me echa la mano. Nadie habla conmigo para consolarme. Nadie habla conmigo para aconsejarme. Pobre de mí. Cuando el único que tiene la culpa es uno mismo. Somos nosotros. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Siempre Él pone la mesa para que nosotros lleguemos al banquete y comamos de lo mejor. Pero nosotros nos empeñamos en regresar a nuestro vómito, regresar a lo malo. Nos empeñamos, nuestro duro corazón. El Señor lo decía y se lo dijo a Moisés cuando estaba Moisés en el monte y que empezó a escuchar aquel murmullo de fiesta. Que dice Moisés que había guerra en Israel. No, dice es fiesta. Es fiesta lo que estás oyendo. El pueblo se ha corrompido, están adorando dioses. Acababan de salir de Egipto. El Señor hizo grandes señales y milagros y el pueblo se corrompió en un momento.
está en nosotros. Dios quiere usarnos. Dios quiere, así como quería usar y ha usado grandemente al pueblo del Señor, pero no lo ha dejado sin castigo. En esa misma noche, en ese mismo momento, cuando sucedió esto, la Biblia narra y dice que cada uno agarró su espada y atacó a su hermano, al que estaba a su lado, para erradicar el pecado del pueblo. Cada uno, imagínense que unos de acá, los de este lado contra los de este lado, y cada quien agarrar su espada y atacar a sus propios hermanos. El pecado no acaricia, el pecado destruye. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese la sentencia tan fuerte, tan grave, tan destructiva por, por no haber permanecido, por no haber seguido adelante. Duras palabras la que el Señor le dio a su pueblo. Es su pueblo, el pueblo escogido, aquel pueblo que sacó de Egipto, aquel pueblo que por el cual peleó, aquel pueblo por el cual hizo maravillas y milagros, salió con mano poderosa. Ese mismo pueblo se corrompió. Grandes cosas querían. El Señor no quería que pasaran por todas las cosas que ellos se aferraron en pasar. El trayecto de la salida de Egipto hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida, era solamente de algunos días. Duraron 40 años por la necedad del corazón. Pensando otra vez en el pecado favorito, ¿cuántos años llevas o llevamos dándole vueltas a ese pecado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años? Este pueblo, muchos de ellos, de los que salieron de Egipto, no conocieron la tierra prometida. Ellos murieron dándole vueltas al pecado. Muchos de nosotros, aunque estemos aquí reunidos, podemos morir dándole vueltas a nuestro pecado. Por estar necios, por estar aferrados a querer seguir viviendo como nosotros nos gusta vivir. Este pueblo que salió con mano poderosa quedó reducido a servidumbre. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Sencillo, el pecado entró y destruyó. El pecado entró y hizo mella. Por eso digo, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Y hablábamos con algunos hermanos hace algunos días y decíamos, Dios quiere tantas cosas y tienen tanto potencial para hacer tantas cosas como matrimonio, pero no va a pasar y no va a suceder hasta que no arreglen todas las diferencias que ustedes tienen. No va a pasar. Y así es nosotros, cada uno de nosotros en lo individual. Dios tiene tantas cosas y tenemos tantos dones de parte de Dios que si que Dios los quiere hacer, que Dios nos quiere usar, que Dios nos está preparando hoy en este día para lo que viene el día de mañana, pero que nuestra necedad y nuestro duro corazón nos va a impedir llegar hasta ese punto. ¿Por qué? Porque no queremos. Esa es toda la realidad, es toda la verdad. No queremos hacerlo. No estamos dispuestos a obedecer al Señor al 100%. Siempre queremos obedecer a medias, siempre queremos guardar un poquito de aquello que me gusta para que de vez en cuando deleitarme. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó. Y esta palabra le faltó en un sentido, hace un énfasis en que le faltó, le hizo falta más conocimiento, más sabiduría. En una línea, eso es lo que nosotros entendemos. Le faltó más comunión, le faltó más entendimiento, le faltó más palabra, le faltó estudiar más, le faltó más oración. Eso es lo que en un sentido nosotros entendemos de lo que está diciendo aquí. Le faltó conocimiento. Otro sentido que va más
alineado a lo que verdaderamente quiere decir este versículo, o una definición más exacta es no permaneció. Esta porción de que le faltó está diciendo no permaneció, no aguantó, no aguantó la presión. Le faltó consistencia, le faltó sustancia, se debilitó. Eso es lo que está diciendo este versículo cuando dice le faltó conocimiento. Es decir, que comenzó bien, que comenzó a funcionar, que comenzó a caminar. Si ustedes ven la historia del pueblo de Dios desde que sale de Egipto, cómo el Señor los va llevando y ellos salieron fuertes, poderosos, victoriosos. Pero al ver las necesidades, al ver la angustia, al ver lo que estaba pasando alrededor de ellos, con todo el sol, los animales, las serpientes, la escasez, que le faltaba agua, que les faltaba comida, comenzó a menguar su fe. Comenzó a menguar, les faltó, se comenzaron a debilitar. Aquello que estaba trabajando bien llegó a un punto en donde por el uso y por las dificultades comenzó a cascabelear, decimos nosotros allá en México. Comenzó a menguar y entonces fue desechado. Le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque no aguantó la carrera, pudiéramos decirlo de esta manera. Tú y yo, mi hermano, somos destruidos o no llegamos a la meta porque nos falta constancia. Hablamos del poder de la constancia hace algunas semanas. No estamos dispuestos a seguir adelante. Siempre vamos interponiendo muchas cosas delante de nosotros en nuestra vida cristiana. Recuerdo cuando en el primer congreso que fuimos de pastores, pues hablaron con nosotros y dijeron, ok, aquí están sus credenciales, aquí está todo, ya, está todo listo, todo en orden, todo en regla, todo es legal, vayan adelante, todo está bien. Pero nos dijeron, permanezcan. Eso fue el consejo de todos los pastores, permanezcan. No es, qué bueno, ya llegaste, gloria a Dios, adelante. No, permanece en la carrera. No te vayas, no te me vayas a aguadar, no te me vayas a menguar, no te me vayas a rajar a medio camino, porque van a venir las presiones, van a venir las circunstancias, van a venir los problemas. ¿Por qué los matrimonios se quieren separar? ¿Por qué? Porque vienen los problemas, vienen las circunstancias y no aguantan, no aguantan. Las presiones de la vida y las presiones que son normales, las presiones, fíjense, los problemas de los hijos, por un lado. Porque ya cuando crecen ellos deciden. Y el hecho que decidan no quiere decir que van a decidir bien. Generalmente deciden mal. Generalmente hay problemas. Otras veces no. O combinado. Pero generalmente hay problemas. Y eso hay fricción en el matrimonio. Porque uno dice una cosa y el otro dice otra. Fricción. En el trabajo, fricción y agrega presión al matrimonio. Y luego vienen otras situaciones. Vete a saber qué tantas cosas que hay. Que se descompuso esto, que faltó el dinero, que gastaste de más, que tantas situaciones, que todo esto trae presión al matrimonio. Y llega al punto en donde deja de funcionar como tiene que funcionar. Dices, vámonos, a lo que sigue. ¿Cómo vamos en nuestra carrera cristiana, mis hermanos? ¿Cómo vamos? Por eso decía al principio, es personal. No cómo vamos como pareja, cómo vamos en lo personal. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo vas en esa carrera cristiana? ¿Sigues luchando por el evangelio? ¿Sigues esforzándote por aprender, por ser diligente en todas las cosas que se refieren a tu vida cristiana, que son oración, que son conocimiento, que son comunión con Dios, que son el estudio, que son el escudriñar la palabra? O sea, con todas estas cosas, ¿sigues luchando fervientemente por el evangelio o ya menguó? Porque nosotros empezamos bien picudos, todos en la vida cristiana. Empezamos fuertes y empezamos a echarle ganas y empezamos con mucho entusiasmo y empezamos con mucho ánimo.
Pero ¿cómo vamos ya a la mitad en donde vamos en nuestra carrera? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo va nuestra lucha contra el pecado? ¿Cómo estamos, mis hermanos? Cada quien conoce las respuestas y cada quien conoce cómo está su corazón. Porque, como repito, comenzamos bien, pero al día final o conforme van pasando los años, va creciendo o va menguando nuestro conocimiento, nuestra comunión con Dios. ¿Cómo estamos? Poco a poco, decía, los vamos deteriorando hasta el punto que dejamos de funcionar y entonces se pierde todo. Una vez que nosotros empezamos a menguar y unos como indicativos de que nuestra comunión va menguando con el Señor, y esto lo podemos hacerlo en análisis a nosotros mismos, es que nosotros vamos entonces bajando la guardia, es cuando el pecado comienza a gobernar en nuestras vidas. Es cuando el pecado comienza a tomar la delantera. Es cuando ya no nos parece lo que está sucediendo en casa. Es cuando ya la situación de nuestra vida matrimonial o de nuestra vida en casa se vuelve muy, muy difícil. Entonces ya queremos estar fuera de esta situación o dentro de la congregación, que ya empezamos a ver que el pastor, no, es que el pastor está así, así, así. No, es que el hermano está así, así, así. Todo este tipo de circunstancias comienzan a gobernar nuestra vida, comienzan a gobernar nuestro corazón y entonces vamos bajando la guardia, poco a poco. Y fíjese, estas cosas, lejos de de sentirlas de parte de nosotros hacia la congregación como acusaciones, no, más bien son cosas en las cuales nosotros no debemos de perder de vista porque son indicativos en donde estamos dejando de ver lo que es importante. Llega el punto entonces el que el pecado nos consume y nos abraza y nos truena completamente. En Lucas encontramos una historia y me pareció muy interesante comentarla ahorita porque en muchas ocasiones nos puede suceder esto a nosotros. Lucas 11:24, el espíritu inmundo que vuelve. ¿Recuerda esta historia? Vamos a leer. Lucas 11:24. Y encontramos esta historia. El título dice así, el espíritu inmundo que vuelve. Esto es en la Reina Valera. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, fíjese, por alguna razón salió. Estaba dentro del hombre, pero salió. No se salen solos. Cuando el espíritu inmundo o cuando las costumbres malas, cuando el pecado habita en nuestro corazón, no se sale solo. Hay una razón por la cual este espíritu inmundo se sale. Y, y es la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Cuando nosotros empezamos a tener comunión con Dios y nuestra vida comienza a cambiar y nuestra vida comenzamos en este caminar con el Señor, todas las cosas que comenzamos o que nosotros teníamos, que hacíamos, comienzan a salir. Hay una razón por la cual se sale. Este espíritu inmundo se salió por algo. Comenzó bien, comenzó bien. Comenzó integrado, al punto que el espíritu se salió porque había sido tal el cambio en esta persona que el espíritu se fue. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Dice, y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la haya barrida y adornada. Había habido avances, había habido un caminar, hizo lo correcto para que el espíritu se fuera, pero la halló barrida y adornada, o sea, la halló lista para comenzar otra vez a meterse. Como les decía hace rato de lo del aterrizaje del avión, estaba todo preparado para que el espíritu regresara a esta persona. ¿Por qué? Estaba haciendo, no da explicaciones. Pero conociendo nuestro corazón, muchas veces nosotros comenzamos entonces en esa vida cristiana, no permanecemos.
Se encuentra este pecado, se halla pecado en nosotros, no permanecemos y comienzan las situaciones delante de nosotros a preparar el camino para que este espíritu inmundo vuelva a su hogar de donde salió. Entonces dice, va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si nosotros le abrimos la puerta al pecado, nos destruye, se hace pedazos, y lo podemos ver en la palabra. Este caso, una persona que tenía un futuro, que fue capaz de, los cambios que hizo fueron capaces de alejar a aquel espíritu inmundo que estaba habitando dentro de él, que Dios lo quería bendecir, que Dios lo quería llenar, que Dios lo quería mover, que lo quería llevar a otro nivel de espiritualidad. Quería llevar, no lo quería dejar ahí. Como no quiso dejar a David cuando pecó, no quiso dejarlo ahí. Le mandó a Natán para que saliera David de donde estaba. A esta persona no la quería dejar, pero menguó, no permaneció. No se atrevió a dar el otro paso, no se atrevió a dejar el pecado o su pecado favorito. Lo tenía ahí. Este podía ser el caso de cualquiera de nosotros. De que comenzamos bien, comenzamos entusiastas, comenzamos haciendo los cambios necesarios, pero llega un punto en donde las situaciones nos comienzan a hacer tambalear y llegan otros 7 peores y se meten dentro de nosotros. Y entonces comenzamos a ver cosas, situaciones como las que vimos en esta muchacha que les decía al principio. Situaciones en donde la vida de las personas es tan deplorable que lo único que hacen es destruir y destruir y destruir con las acciones que están tomando, con las decisiones que están tomando, con las cosas que hacen, están destruyendo y están debilitando el núcleo familiar, están debilitando su vida. El pueblo de Israel que había salido de Egipto, que huyó libre, se corrompió y volvió a caer en cautiverio. Vamos a leer Oseas 4:1, vamos a leer desde el principio y dice ahí, controversia de Jehová con Israel. Y en la palabra de Dios para todos este título dice así, el Señor se enoja con Israel. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Vean la condición de aquel pueblo de Dios que había salido victorioso, la condición en la que se encontraba ya, haciendo lo que se hacía con los moradores de la tierra. Entró a la tierra en donde fluye leche y miel con mano poderosa, y el Señor quería liberarlos y que vivieran de manera diferente, pero se encontraron haciendo lo que el pueblo o lo que hacía al pueblo en el que llegaron. Cuando el Señor les dijo, no hagas conforme a las costumbres. Dios les quería dar una vida diferente y nos dice a nosotros, no hagas lo que ves en el mundo. Ya sabes que está mal, ¿por qué sigues necio haciendo las cosas que estás haciendo? Estás destruyendo tu casa, estás destruyendo tu vida, estás destruyendo a tu familia. Por eso no puedes tener comunión con tu esposa, no puedes tener comunión con tu esposo, porque tras homicidio suceden. El pueblo de Dios se encontraba en medio de toda esta situación haciendo lo mismo que se hacía lo que se hacía en aquellas naciones. El pueblo se comportaba como se comportaban los moradores de aquella tierra. Ya no había diferencia. Pregunto de nuevo, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Se ve la diferencia? ¿Hay una diferencia muy marcada en lo que hace el mundo y lo que tú haces? ¿O te has cachado y te has encontrado haciendo lo que el mundo hace? Diciendo que eres cristiano. Diciendo que eres cristiano. ¿Cómo estás?
Esto sigue pasando en nuestros días. Lo que le pasó al pueblo de Israel sigue pasando en nuestras vidas, sigue pasando en nuestras congregaciones, sigue pasando en nuestras familias. Seguimos nosotros adquiriendo el comportamiento que el mundo tiene y lo traemos a nuestro hogar, lo traemos a nuestra casa. Y hacemos a un lado la palabra de Dios y ponemos todas estas cosas como estandartes en nuestra casa. Así se gobierna mi casa. El 3 dice, por lo cual se enlutará la tierra. Viene una sentencia, viene el castigo, vienen los problemas, viene la destrucción por causa del pecado. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Un problema fuertísimo por el pecado. Ciertamente, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten a el sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerás también y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Fíjense la destrucción total por, por querernos comportar como se comporta el mundo, por adquirir todas las cosas que tú y yo sabemos que no debemos de hacer, las metemos a nuestro hogar. Y repito el título, el pecado nos destruye. El querer coquetear y convivir con estas cosas que creemos que son buenas, nos destruye. El 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, porque no aguantó, porque se quedó a medias, porque no terminó la carrera, porque no se atrevió a darle todo a Dios, porque no se atrevió a dar a dejar su pecado, porque no se atrevió a terminar la carrera. Por eso fue destruido, dice, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré de tus hijos. Toda una descendencia, mis hermanos, olvidada por nuestra necedad. El profeta Elí fue desechado. El sacerdote Elí fue desechado. Fue desechado porque en él no había la voluntad, no existía la voluntad. Da ciertos detalles de la vida de Elí, en donde dice que ya era un hombre pesado, ya un hombre que no se podía mover con facilidad. Habla de la decadencia de este sacerdote, de cómo poco a poco fue llegando a dejar de escuchar la voz de Dios. Y fue tanto él como sus hijos borrados del sacerdocio, quitados, los echó a un lado y levantó a Samuel, levantó otro profeta. Uno que sí se atrevió a hacer las cosas de diferente manera. Y así podemos seguir con algunos ejemplos, que tengo aquí varios ejemplos. Podemos también ver la vida de Sansón, un hombre que fue creado con toda esta, pues con toda esta fuerza, todo este espíritu de Dios dentro de él para defender al pueblo y fue también reducido a cenizas. Y vemos en la historia cómo jugaba con el pecado, cómo jugaba, cómo se acostaba con el pecado y cómo le hacía piojito al pecado y cómo se deleitaba con el pecado. No creía, no pensaba, pensaba que su fortaleza y su respaldo de Dios iba a estar permanentemente en él. ¿Qué pasó? Llegó el día en que Dios lo dejó. Cuando se levantó dijo que no se había dado cuenta que Dios ya se había ido. Así dice la narración del versículo. Estamos nosotros a veces tan metidos en nuestra vida, ahí relajados, haciendo y deshaciendo, quitando y poniendo, y no nos damos cuenta que Dios ya se quedó a tuyo, mucho atrás. Ya lo dejamos a un lado, ya nosotros nos desviamos.
Nos encontramos como aquellas personas que a veces se pierden en los bosques, que comienzan a caminar y caminar y se salen del camino y de repente ya no saben ni en dónde están. Eso le pasó a Sansón, jugando con el pecado. Dios tenía propósitos grandes con él, pero él por su necedad fue desechado. Murió juntamente con los enemigos del pueblo. Saúl, otro de los reyes que fue bendecido, fue ungido para que fuera rey, para que gobernara con la mano de Dios, o sea, agradando a Dios. Y llegó el punto en donde él quiso hacer lo que él quería y fue desechado también. Que no nos pase eso, mis hermanos. Hace rato cantábamos y decíamos, Señor, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos, derrama de tu voluntad, derrama de tu vida nuevo sobre mi vida. Esto no va a pasar, mis hermanos, si nosotros no procedemos al arrepentimiento. Lo cantamos, levantamos nuestras manos y lloramos y nos emocionamos, pero no permanecemos en lo que nosotros estamos cantando. Vicente decía, si escucha lo que canta, si estamos escuchando lo que cantamos, si estamos escuchando o nuestra voz interior, o si escuchamos lo que nuestro espíritu dice que debemos de hacer. Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Echemos sobre él nuestras cargas, mis hermanos. Dice, no dejará para siempre caído al justo. Y quisiera acabar orando, que pusiéramos de verdaderamente nuestro corazón en las manos de Dios y echemos sobre él nuestras cargas. Cada uno de nosotros tiene diferentes cosas, diferentes cargas, diferentes situaciones en la vida que nos oprimen, que nos siguen estorbando, que nos siguen impidiendo llegar al conocimiento pleno. Sí, te voy a pedir que te pongas de pie, mi hermano. Vamos a terminar y vamos a orar de esta manera. Señor, te entregamos todo. ¿Por qué no le entregas todo al Señor? Todas aquellas cosas que que venían a tu mente y a tu corazón conforme la predicación iba avanzando. Estoy seguro que hubo muchas cosas, hubo situaciones en lo personal, olvídate de la persona que tienes a un lado, en lo personal. Hubo muchas cosas que el Señor te estuvo diciendo y que te estuvo hablando, condiciones de tu corazón que deben de cambiar, pecados favoritos que deben de salir de nuestro cuerpo, que deben de salir de nosotros. Dice este salmo, echa sobre Jehová tu carga. Él te va a sustentar. Él aliviará la carga. Señor, entregamos sobre ti, Señor. Echamos sobre ti todo nuestro dolor, nuestro temor, nuestra angustia, el gusto, Señor, por el pecado. Te lo entregamos, Señor. Ayúdanos a cambiar la condición de nuestro corazón, Señor. Sabemos que somos pecadores y que nuestra condición es esa, la de pecar, que somos fáciles, que somos fácilmente seducidos y atraídos a hacer lo malo, Señor. Que es algo que nos gusta, es algo que nos deleita, Señor. Lo confesamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que todas estas cosas podamos aborrecerlas, que podamos, Señor, rechazarlas, que podamos llegar al punto, Señor, de sentir incluso náuseas por aquellas cosas que ahora nos gustan, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo, Señor. Sea ira, sea maldicencia, sean palabras mentirosas, sea engaño, sea victimización, sea algún vicio, Señor, sea sexualidad, cualquier cosa, Señor, que haya dentro de nuestro corazón que nos esté impidiendo terminar la batalla, terminar la carrera fuerte, Señor. Quítala de medio de nosotros. Ayúdanos, danos la fuerza, danos las estrategias. Aliméntanos, Señor, con tu palabra para que las cosas puedan cambiar en nuestras vidas y en nuestro corazón. Danos valor para poner por obra lo que conocemos, lo que sabemos que tenemos que hacer, Señor.
Visita nuestra vida, Señor. Visita nuestro corazón. ¿Por qué no oramos unos por los otros también? Y pongamos manos sobre la persona que está a nuestro lado y vamos a orar. Señor, bendícela. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Dale, Señor, la fortaleza que necesita para salir adelante en el problema que tiene, en el vicio que tiene, en el pecado, Señor, que sigue saliendo de él o de ella, Señor. Bendícelo, fortalécelo, aliméntalo con tu palabra, Señor, que pueda desarrollar una relación íntima contigo y que de esta manera, Señor, él pueda darse cuenta o ella pueda darse cuenta, Señor, de que está estorbando todos estos pecados para que crezca. Señor, tú nos quieres usar, tú la quieres usar. Tú lo quieres usar, Señor, para que tu reino sea bendecido, para que tu reino, Señor, sea alimentado, sea sustentado y sea enseñado. Y nos quieres usar a nosotros, Señor. Tú veniste, Señor, a los caídos. Tú veniste, Señor, a los débiles, a los enfermos. Y nos capacitaste a cada uno de nosotros para que hiciéramos ese trabajo de ir y predicar tu evangelio a todos ellos, Señor. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres y trabajes en nosotros. Obra y trabaja, Señor, en nuestro corazón, para que podamos el día de mañana, Señor, salir y terminar la carrera. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mis hermanos.